líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Recuerdas aquella mágica cena con tu pareja o esa charla como pocas con tus amigos? La copa de vino que disfrutaste al terminar ese libro en la sala de tu casa. ¿Cómo olvidar ese cumpleaños sorpresa con toda la familia? Aquellos recuerdos tuvieron algo en común, el ambiente correcto. No sé si te ha pasado, pero hay ocasiones que pruebas el mismo vino, con la misma añada, misma temperatura, y no sabe tan bien como lo recordabas. Y es porque el contexto, la música, el momento, todo estaba puesto para hacer la mejor experiencia. Hoy vamos a hablar de cómo influye la música en la percepción de los sabores, específicamente en el vino. Para ello tengo a dos invitados, cada uno en su expertise. Comienzo con Samantha Pradillo, eres dueña del restaurante Sepia. Es correcto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Sam, esta es tu casa. Y tenemos a Juan Pablo Correa, profesor investigador del Departamento de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir esto con ustedes. Perfecto. Sabemos, por ejemplo, nuestro estado de ánimo influye en el sabor del vino, ¿no? Cuando probamos, cuando estamos relajados y felices, el vino creo que puede ser percibido más afrutado, más dulce, y si estuviéramos estresados o cansados, tiende a ser un poco más amargo el sabor. Supongo que en la música sucede algo similar o igual, ¿no? Todo se basa en el efecto de la música en nosotros, ¿no? Definitivamente. El estado de ánimo afecta a todo, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de el estado de ánimo de el jurado de algún tipo de comité, cómo lo someten a ciertos ambientes, por ejemplo, un cuarto sucio con olores desagradables, y cómo ellos responden a ciertos comportamientos de una manera negativa. Entonces son más duros al momento de calificar, ¿no? El estado de ánimo siempre va a afectar cualquier actividad del ser humano. Y la música, lo padre es que hay cosas que pueden modificar el estado de ánimo. La música es una de esas. Los sonidos tienen un poder mágico. Realmente no es mágico, los neurocientíficos lo han estado escudriñando, pero el cerebro es tan complejo que nunca seguramente lo vamos a poder comprender del todo, y por eso le llamamos mágico. El efecto que tiene la música en el cerebro es maravilloso. La música puede afectarnos de diferentes maneras. Hay un trabajo de un psicólogo de la música bastante importante hoy en día que se llama Patrick Joslin, es un sueco, y él propuso un modelo de respuestas emocionales a la música. Y hay diferentes mecanismos psicológicos, por ejemplo, los recuerdos, ¿no? El famoso, ay, mi amor, ¿te acuerdas de esta canción cuando nos conocimos? Ese tipo de cosas. Sí, esos recuerdos, esas memorias episódicas son muy importantes para que la música adquiera ciertos significados. Obviamente este sería como un significado extra musical. Otros podrían ser los condicionamientos. Muchos tal vez recuerdan esa película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, como condicionaban con la novena de Beethoven, ¿no? O hay otros que son, digamos, más musicales o intrínsecamente musicales. Es como las estructuras sonoras de la música nos afectan directamente, así como los colores nos afectan directamente, o algunos tipos de sabores nos afectan directamente. Las estructuras musicales también afectan nuestro estado de ánimo. Y a ver, más allá de los sentidos, la vista tiene, creo que, menor capacidad de recuerdo que el oído, o el olfato incluso. Claro. ¿No? Es que es un poquito también lo que decías al inicio, ¿no? Que tiene que ser como toda una experiencia. Por ejemplo, en un restaurante tienes que darle realmente al comensal el que realmente tenga sus 5 sentidos envueltos en esa experiencia, ¿no? Para que desde la música que esté escuchando te provoque eso de qué padre día la cena tal, ¿no? Y eso es Exacto. Porque es la música, porque es el vino correcto, porque es el alimento correcto, ¿no? Y hablábamos ahorita como de la influencia de la música,
pero también es el estado de ánimo, por ejemplo, a la hora de preparar alimentos o presentar alimentos que te pueden hacer completamente la diferencia entre tu experiencia positiva o negativa. Sam, ¿cómo eliges la música para tu restaurante, por ejemplo? Pues mira, mi restaurante es una casa antigua, es un lugar donde buscamos que la gente se sienta realmente como en casa. Está con muchos toques todavía como típicos o antiguos, entonces la gente llega y se siente así como cuando vas a casa de tu abuelita o de tu tía, ¿sabes? Entonces se genera como una... Nuestra música es una música tranquila, sin que caiga en monótona y que de repente dices, híjole, qué aburrición, ¿no? Es que jazz, chill out. Es jazz, es chill out, es un poquito de bossa nova, instrumental, pero haz de cuenta, metemos algunos covers pop 2019, pero en versión instrumental, por ejemplo, ¿no? Entonces te sientes sí en ese ambiente, pero donde, por ejemplo, imagínate que mis comensales se quedan a veces hasta 4 horas y media ahí, ¿no? De que se sienten como a gusto, y tiene que ver también esos como efectos, ¿no? Hasta las palabras que de repente usas. No es lo mismo decir, hola, bienvenido a tu casa, adelante, que pásele al restaurante, ¿no? Profesor, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que se activa? ¿Qué es lo que no? ¿Está conectado el oído con el gusto? No sé. Bueno, el cerebro es fabuloso. La estructura del cerebro son las neuronas. Estas células son maravillosas porque responden a través de mensajes eléctricos ante estímulos. Pueden ser sonoros, pueden ser visuales, pueden ser táctiles, olfativos, y mandan estos mensajes al cerebro, ¿no? En el caso de la música en particular, uno de los mecanismos que se llama expectativas musicales, estos mensajes llegan y son decodificados en diferentes zonas del cerebro y son de alguna manera mapeados contra memorias a largo plazo que tenemos, que les llaman esquemas, pero eso sucede con cualquier otro estímulo. Nosotros tenemos esquemas de todo tipo, por eso podemos predecir qué va a suceder en el futuro. Con la música sucede algo similar. Si hay una música que es interesante, por ejemplo, que decías ahorita que pues es una música que tiene que tener un cierto interés, porque si no la gente se aburre. Cuando es una música demasiado predecible, pues la gente se duerme, porque el cerebro no tiene ninguna recompensa. Dentro del cerebro hay centros de recompensa que funcionan más o menos así. Uno escucha algo y en ese momento, debido a todas las memorias previas, predice qué va a suceder segundo a segundo. Y cuando el compositor o el ejecutante de la grabación o de la música en vivo, lo que sea, hace algo diferente, entonces el cerebro se pone en alerta, como en cualquier otra situación, ¿sí? Cuando recibes una sorpresa, la primera reacción es desagradable, porque no podemos permitirnos recibir muchas sorpresas. Nuestra vida correría peligro. Sí, claro. Si nos ponemos en otro ambiente hace, no sé, 60,000 años, una cosa así, entonces correríamos peligro porque sería otro tipo de ambiente, no podemos recibir sorpresas. Pero si esto que cambió el ejecutante o el compositor es mucho mejor de lo esperado, o bueno, mejor de lo esperado, entonces cuando el cerebro recibe esa recompensa y cuando uno dice, wow, qué expresivo o qué música tan agradable, pero no tiene que ser consciente necesariamente, ¿sí? Podemos estar concentrados en otra actividad y simplemente el cerebro recibe esa recompensa y nos vemos motivados o estimulados a seguir escuchando y a seguir con nuestra actividad. Ese es uno de los mecanismos, y tal vez es el que es responsable de esa respuesta hedónica, de esa respuesta placentera que nos causa la música. Decimos que como sommeliers a veces nos enfocamos mucho en que el vino es toda una experiencia. Y sí, yo creo que la gente que se dedica a hacer vino le pone tanto empeño y tanto amor que sí está en el producto final, en la bebida tal cual. Lo que no pueden controlar los productores es en qué momento lo vamos a beber y qué vamos a tener alrededor, cómo nos sentimos, qué escuchamos, y eso es lo que va a influenciar también en cómo vamos a percibir su vino. O sea, qué triste que un buen vino en una mala experiencia ya tachemos o califiquemos al vino de malo, ¿no? Sí, claro, pero recuerda que, o sea, cuando empiezas a estudiar este fascinante mundo del vino, la realidad es que sí dices, bueno, es que en esta copa hay historia, hay mucha gente, ¿no? Hay como diferentes momentos realmente hasta antes de que tengas tú
tu copa ahí, ¿no? Contigo. Pero efectivamente, a veces es mucho más poderoso como el entorno a realmente el producto. Me ha pasado, por ejemplo, en el restaurante, al mismo tiempo, en la misma hora, en 2 mesas diferentes, el mismo platillo, y ves cómo lo están disfrutando o no de maneras bien diferentes, pero tiene que ver que, por ejemplo, a lo mejor tú estabas celebrando tu aniversario y entonces tu emoción es distinta, ¿no? Y a lo mejor yo me estaba peleando con alguien y entonces mi emoción es distinta. Y aunque comamos y bebamos lo mismo, realmente lo que te evoca es completamente distinto, ¿no? Sí, el meollo ahí son las emociones, como claro. Dices. Y de lo que hablaba sobre las respuestas a la música son respuestas emocionales, ¿sí? En esta en particular era como el placer, pero puede ser cualquier otra cosa. O sea, uno también puede responder a los sonidos de manera desagradable. Si pones una música que puede ser interesante intelectualmente para alguien, para otra persona puede ser que no, entonces ya entra lo incomprensible, lo abstracto, ¿no? Sí, lo ambiguo. ¿Sabes algo bien interesante, por ejemplo, que pasa en el restaurante? Mi equipo de cocina, pues se van turnando, ¿no? Porque obviamente no todos tienen los mismos gustos musicales. Pero como ellos están preparando los alimentos, la verdad es que de repente sí genera una influencia diferente, aunque sigan la receta, aunque hagan lo mismo, el mismo gramaje o lo que sea, sí cambia y de repente hasta ya me empiezo a dar cuenta de, no sé, si estaban escuchando reggaetón, por decirlo así, y hay 3 o 4 que no les gusta, realmente cambia lo que prepararon ellos, es diferente, ¿sabes? Wow. O sea, sí se genera hasta una influencia así. El famoso libro o película, ¿no? De Como agua para chocolate. Realmente sí le puedes transmitir tu emoción a los alimentos, que al final cuando tú los pruebas, cambia también tu forma de percibirlos. A ver, leía que en Nueva Zelanda y en Australia le ponen música clásica a los viñedos, porque creen que sí cambia ahí como las características de la uva o algo así. O sea, ¿afectará solo a la persona o sí cambiará la estructura de los alimentos, por decirlo así? Es un poco o ahí entra extraño. Es un poco extraño pensar en cómo la música afecta a las plantas. Yo sé que hay un conocimiento popular antiquísimo. Claro. Yo mismo le hablo a mis plantas, porque a mí me gustan las plantas. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué tanta evidencia hay acerca de la influencia de los sonidos en las plantas? No sé, pero tampoco se me hace descabellado. Es decir, es un medio físico. Es una onda. Es una estimulación. Claro. Y punto. O sea, debe haber algún tipo de efecto. No sé qué tanto efecto. Hay otros, por ejemplo, los ganaderos que le ponen música a las vacas de ordeño, ¿no? Pues no sé, la verdad. Yo no conozco estudios donde haya evidencia que sí tiene un efecto, pero tampoco es descabellado pensarlo. O sea, las vacas pues, son mamíferos, son muy cercanos a nosotros. Su cerebro funciona de una manera muy similar al nuestro y pues debe tener algún efecto. Sí, lo que pasa es que la música es cultural y las vacas no tienen la cultura que crea la música, ¿no? No tiene ese significado, pero de todas formas es un medio físico, son ondas, no sé. Pero sí, o sea, sí tiene que ver, vamos a decir, románticamente está padre decir que es esta magia, ¿no? Y demás. Sí, definitivamente. Sin embargo, también sí hay estudios. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que hicieron una prueba en un restaurante donde ponían, por ejemplo, jazz y hip hop. Hicieron una prueba así como a mismas horas, más o menos la misma edad de los comensales y así. Cuando ponían jazz, la gente comía más lento, disfrutaba más, pero comía menos. Okay. Cuando ponían hip hop, como es un poquito más acelerado, era como, bueno, otra vez, sí, dame otras más cosas, ¿no? Y entonces veían que sí había una influencia entre como la selección de música, depende que quieras. O sea, yo, por ejemplo, quiero que la gente se relaje, que no estén en este rush del el mundo rápido y quiero comer en 2 segundos y ya. Yo prefiero que disfruten y que pidan 20 cosas. Y bueno, que en un antro o en un bar la música tiene que ser así para que acaben rápido la chela y seguir con la que viene. Entonces, sí tiene que haber esta parte mágica, pero también esta parte como científica, ¿no? Sí, no, claro. De hecho, era lo que estaba leyendo. Algo que evocaba los recuerdos es restaurantes de mariscos o de pescados. Ponían sonido de ambiente, más allá de la música, del mar.
para que supiera más fresco el alimento. Dicen que se percibía más fresco el platillo. Porque psicológicamente sientes que es como lo ¿Te acaban de acuerdas sacar de aquí del mar. Exactamente, que eso es lo que... Sí, el significado de la música... Bueno, la música tiene diversos significados y la gente le da significado a la música a través de diferentes canales, ¿no? Unos pueden ser como los recuerdos que les decía, ¿no? Las canciones... No sé, las personas mayores... Yo tengo 45 ahora y empiezo a hablar con mis amigos. Uy, ¿te acuerdas de la música de los 80? Cuando estaba chiquito y mi tío me ponía, etcétera, los programas de televisión. Todos esos recuerdos le generan a uno emociones. Pero también hay otros significados que pueden tener que ver con los lugares. O sea, los lugares, los paisajes, tienen su propio paisaje sonoro. No es solamente un paisaje geográfico visual, sino que tienen un paisaje sonoro. Los sonidos del mar, los sonidos del río, del viento, del bosque, de los pájaros, definitivamente dan un significado específico a si la música se parece a esos sonidos, o de hecho si la música está hecha con esos sonidos, porque ahora hay muchos géneros, gracias a las tecnologías, la grabación que surgió por lo menos después del 45 del siglo pasado. Hay muchos compositores que hacen obras con sonidos, ¿sí? El origen de eso es una música que se llama música concreta, que se inició en Francia por un ingeniero, de hecho, que se llamaba Pierre Schaeffer. Y hay una cantidad de composiciones que usan los sonidos directos de la naturaleza para combinarlos, recombinarlos, transformarlos y generar música a partir de eso, o la mezclan con música instrumental. Es como si tuviera una especie de un bosque con pájaros de fondo y un pianista tocando encima o algo así, o una banda de rock tocando encima de estos sonidos de la naturaleza. Entonces, ahí hay una cantidad de significados que no solamente son por estos, digamos, mensajes eléctricos de las neuronas de las que hablaba hace un momento, que son directamente causados por los rasgos acústicos del sonido, sino por el contexto, por la cultura, por los recuerdos. Así que no es descabellado pensar que sonidos de mar le hagan pensar a la gente que el pescado está fresco. Claro. Un ejemplo muy, muy común es la champaña. La champaña lo puedes beber desde un momento íntimo de celebración, de festejo, pero también en el antro las abren con música a tope. La percepción yo creo que sí es distinta. O sea, yo creo que alguien no va a darle el valor a una champaña por lo que representa, claro, ¿no? La reina de los vinos, en un contexto así, ¿no? Y aparte en el vino, acuérdate que está justo lo que decías al inicio, ¿no? No es lo mismo un vino que a lo mejor no representa mucha estructura, si lo hablamos como técnicamente, a lo mejor no tiene gran cuerpo, no tiene paso por barrica, no sé, a lo mejor es un vino muy simple, sencillo. Uh-huh. Pero si lo tomé en un momento muy importante para mí, a lo mejor va a ser mi vino favorito. Exacto. O sea, sí se puede influenciar completamente. Y bueno, como sommeliers lo tenemos muy, muy en cuenta. Sí hay cosas que no van a estar en nuestras manos. O hasta la historia que le cuentas al cliente de, ¿sabes que esta bodega estaba muerta y renació porque bla, bla, bla? ¿No? Sí, o el señor es así, si se parece a tu abuelo, ya le agarraste cariño a la botella, ¿no? Entonces, ok, vámonos ya para concluir. Quisiera que ustedes en un comentario muy corto nos den como su perspectiva, una pequeña conclusión sobre este tema. Pues bueno, no sé, la música tiene un poder enorme y nos afecta directamente y no sé, para la gente que le gusta el vino o que trabaja en restaurantes, tal vez quisieran conocer más, ¿sí? Profundizar en los diferentes géneros que hay de música, y hay algunos que van a funcionar siempre para diferentes ocasiones, ¿no? Digamos, una música más o menos neutra con la que van a poder ofrecer a sus clientes un ambiente adecuado, un ambiente idóneo. Sí, pues yo creo que todo es una experiencia, ¿no? Y tienes que hacer realmente que la gente disfrute y viva con todos sus sentidos para que realmente ese momento memorable quede en ellos y lo hagan relación, por ejemplo, en mi caso, con el restaurante, ¿no? O sea, que realmente les pueda ofrecer ese entorno mágico, ¿no? Para que lo recuerden y cuando digan qué buen momento, qué buen vino, piensen en mi restaurante. Y van a volver a Sepia. Y regresen a Sepia. Bueno, y ahí nos vemos también. Ok, les voy a dejar una prueba, y eso para que lo intenten todos en casa. Hay que comprar 2 botellas, les recomiendo un blanco ligero, afrutado,
y un vino tinto con estructura, con cuerpo, con barrica. Y pues no sé, ya sé que sea solo o que junten amigos y los prueben sin música primero, evalúenlos, vean como qué tal sabe, si les gusta o no. Primero sin música, después ya abrimos Spotify o lo que quieran y pues, poner alguna canción de jazz, no sé, algo de bossa nova, algo de trova, algo bohemio, lo que quieran. Principalmente que les guste, porque si no les gusta... Sí. Pues exactamente. Es muy importante. Sí, te tiene que gustar. Algo de la preferencia, sí. Y ya después pongamos otra, ya sea alguna canción de Led Zeppelin, algo que sea así más arriba, ¿no? Todavía, y vamos a ver si hay diferencia o no. O hay que hacerlo con amigos sin que ellos sepan para no sesgar. Entonces pues, puede ser una buena prueba, ¿no? Sí, es un buen experimento. El experimento casero. Pues muy bien, amigos, todo tiene que ver con el equilibrio y la armonía. La recomendación es que si va a probar vino, si va a abrir una botella, pues que sea con quien usted quiere estar, con la música que nos gusta, que sea en el momento donde estemos tranquilos, que estemos relajados y que vayamos a disfrutar. Muchísimas gracias, mi nombre es Edgar Pérez, estamos en Rewind, finalizando 4ª temporada. Hasta luego. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.